¿Cómo debe traducirse Juan 1.1? En esta serie de vídeos que haremos a continuación, analizaremos la gramática griega que nos ayudará a entender la manera correcta de traducirse. También analizaremos los comentarios de eruditos y traductores católicos, evangélicos y de otras confesiones religiosas sobre cómo debe traducirse este texto. Sin más, empecemos a ver algunas traducciones. Por ejemplo, la Reina Valera de 1995 lo vierte de la siguiente manera. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. De manera similar, traduce la Biblia de Jerusalén de 1976, cuando dice, y la palabra era Dios. La traducción católica Nácar Colunga, y el verbo era Dios. O también podríamos citar la Biblia de las Américas, que también dice, y el verbo era Dios. Claro, las personas que creen en la doctrina de la Trinidad, pues en este versículo ven una confirmación muy clara de su creencia. Y cuando ven la traducción del Nuevo Mundo usada por los testigos de Jehová, que traduce era un Dios, y Dios con minúscula, pues llegan a la conclusión de que es una mala traducción que intenta amoldar los textos a sus creencias. Pero eso no es así. Veamos cómo traducen otras versiones este texto. En el año 1903, el conocido teólogo católico francés Alfred Lloyd, en su obra Le Quatrième Évangile, tradujo Juan 1.1 como el verbo era de naturaleza divina. Ahora queremos ver el diccionario de la Biblia escrito por el jesuita John Mackenzie, el cual fue uno de los mayores teólogos católicos de Estados Unidos del siglo XX. Y en esta obra se dice lo siguiente sobre cómo debe traducirse Juan 1.1. Debería traducirse estrictamente así. La palabra estaba con el Dios y la palabra era un ser divino. Es interesante que este diccionario contiene el nil ostat y el imprimatur de las autoridades católicas, es decir, fue impreso con la autorización episcopal oficial de los censores que vigilan la corrección doctrinal en la publicación de autores católicos. Y es muy interesante que traduce la palabra era un ser divino, que es exactamente igual a la idea que traducía la obra de Alfred Lloyd, como vimos anteriormente. En el año 1808, el unitario Thomas Belsham hizo una revisión de la traducción del arzobispo Newcomb y en ella tradujo era un Dios, exactamente igual que traduce la traducción del Nuevo Mundo. Era un Dios, no dice que fuera el Dios. También tenemos la traducción del Nuevo Testamento que en 1823 realizó Abner Newland, el cual pertenecía a la Iglesia Bautista. Él correctamente traduce el verbo era un Dios. Es importante que destaquemos una de las obras del presbiteriano John Robert. Él es conocido por su traducción de la Biblia al inglés y en ella comenta lo siguiente: más literal es y un Dios, es decir, un ser divino. Muy interesante lo que podemos leer en el comentario al Evangelio de Juan, realizado por el profesor misionero y sacerdote católico Van Tilburg. Él, en la página 16 de su obra, dice, y un Dios era la palabra. Y si alguien quisiera leer su obra, en las páginas 17 y 18, explica el por qué debe traducirse así. Nosotros también lo explicaremos en un siguiente vídeo que haremos. Y si alguno de los presentes que está escuchando este vídeo
les gustaría poder leer esta obra o alguna de las mencionadas, pues nos puede escribir al correo electrónico que dejaremos en la descripción del vídeo y gustosamente pues se la mandamos para que pueda profundizar más. Pero nuevamente encontramos otro católico, otro erudito, otra persona más que traduce y un Dios, y era divino. Y el que todas estas traducciones concuerden en esto es porque la manera de traducirse correctamente siguiendo el contexto y la gramática griega es así. Se debe traducir era divino o era un Dios. Lo explicaremos más adelante el por qué, pero ahora lo que queremos ver es cómo muchas traducciones de diferentes religiones usadas por ellas y de diferentes eruditos con diferentes creencias son sinceros a la hora de traducir y muestran la manera correcta. Sigamos viendo ejemplos. Prestemos atención a la traducción Nuevo Testamento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo realizada por Hermann Heimfetzer, en la cual se dice como un Dios. Nuevamente la idea, como un Dios, no como Dios, haciendo mención del Padre, no, como un Dios. No podemos pasar por alto la interlineal emphatic diglot de Benjamin Wilson, donde él considera que la traducción del texto griego es y un Dios era la palabra. Y por cierto, como en otras muchas traducciones, pone Dios en minúscula. En la traducción de 1891 del pastor Ambrose Sawyer, podemos leer claramente y la palabra era un Dios. Nuevamente encontramos la palabra Dios en minúscula para diferenciarle del Dios Padre. Pero nos quedamos con la idea, era un Dios. Una traducción que me llamó bastante la atención fue la realizada en 1903 por James Moffat, el cual era traductor y profesor de griego en la prestigiosa Universidad de Oxford. Él fue considerado uno de los más importantes e influyentes traductor bíblico del siglo XX. Y nuevamente en su obra vemos que no traduce la palabra de Dios, sino que dice el logos era divino. Y es que eso es hablar de la naturaleza que tenía el logos, la palabra, el verbo, como queramos llamarlo. Pero, como aquí dice, era divino, no dice que fuese Dios. Muy interesante esta traducción. Johnson Gospitz, el cual hizo la traducción del Nuevo Testamento, era un ministro evangélico bautista y profesor universitario del Nuevo Testamento y de patrística griega. Es interesante que él en su obra dice claramente que la palabra era divina. Sí, estamos viendo autores eruditos, profesores católicos, evangélicos, unitarios, en este caso vemos uno bautista. Como vemos, todos tienen una unanimidad en que debe traducirse era divino o era un Dios. A continuación, podemos ver la traducción Biblia del Centenario, que realizó la Sociedad Bíblica Protestante de París en el año 1928. Fue realizada por un comité de eruditos evangélicos y concretamente el Evangelio de Juan lo tradujo el doctor Maurice Gugel, considerado el principal representante de la exegis protestante de habla francesa de la mitad del siglo XX. Y ahí leemos claramente, y el verbo era un ser divino. Tenemos también el Evangelio de Juan en copto saídico. Es un manuscrito que data de finales del siglo II. Tenemos una traducción al inglés que realizó George William Horner y traduce de la siguiente manera: y un Dios era la palabra. Y es que en lengua copta, ya desde el siglo II,
Tenemos papiros, como el famoso P75, el papiro Bodmer, donde se dice, y un dios era la palabra. Es muy importante este papiro porque a diferencia del griego, donde no se ponía la partícula un, no se utilizaba el artículo indefinido, la lengua copta sí lo tenía. Y vemos cómo en el siglo segundo sabían que debía traducirse de esa manera. Desde luego, un papiro y un evangelio, el del copto saídico, muy importante para entender esta cuestión. Y bueno, llegados a este momento, podemos decir que podríamos estar mucho más tiempo citando otras traducciones bíblicas, en las cuales podríamos ver cómo se traduce correctamente era un Dios o era divino. Pero claro, no tiene sentido alargar innecesariamente este vídeo. Ya hemos podido comprobar cómo los profesores, eruditos, maestros, sean católicos, evangélicos, bautistas, unitarios o de otras ramas, traducen exactamente igual que la traducción del Nuevo Mundo. Por lo cual tenemos que ahora reflexionar. ¿Cómo es posible que todos ellos, teniendo creencias tan diferentes, coincidan a la hora de traducir? La razón es muy sencilla. Es que Juan 1.1 cumple unas normas de gramáticas y cuando uno traduce respetando esas normas de gramática, se tiene que traducir de esa manera. Además, el contexto, si uno analiza el contexto siendo sincero, ve que cuadra perfectamente esa traducción. Esa es la razón por la que eruditos católicos, protestantes, y de otras ramas coinciden con la traducción del Nuevo Mundo al traducir así, porque ellos son sinceros y no amoldan la traducción ni la adaptan a sus creencias. Sin embargo, por desgracia, como vimos al principio, hay algunas traducciones que sí modifican el texto, modifican su traducción para que se amolde a sus creencias. Y eso, pues evidentemente, es algo muy grave. Es algo gravísimo. Pero bueno, aquí ya hemos podido ver con total claridad cómo debe traducirse y cómo lo traducen Juan 1.1. En un próximo vídeo analizaremos las normas de gramática griega de por qué debe traducirse así.